Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Asteroide 38. Estoy muy emocionado por inaugurar esta nueva sección, digamos, ya habíamos hablado un poco de ella en TikTok, pero no le había dedicado un videoblog especial y es el tema de las editoriales independientes. El principal motivo de dedicarle un espacio especial en Asteroide es, por un lado, ayudar a las editoriales más pequeñas, pero también porque me doy cuenta que en BookTube o en el mundo de YouTube, cuando se habla de libros, casi siempre se hablan de los libros de las grandes compañías, de las compañías transnacionales o de las compañías, de las editoriales, gubernamentales en México. Y a pesar de que esto no tiene nada de malo, sí me gustaría que hubiera más bibliodiversidad en BookTube, sobre todo en español. Y bueno, para comenzar en materia, les quiero recomendar este maravilloso libro de Atalanta titulado Érase una vez una mujer que quería matar al bebé de su vecina, de la autora rusa Lyudmila Petrushevskaya. Ya saben, disculpen las malas pronunciaciones, hacemos lo que podemos. Y para este video me gustaría no centrarme tanto en la teoría de que es una editorial independiente o en Atalanta como editorial, sino comenzar hablando de obras. Voy a agarrar varias obras de diferentes editoriales independientes y voy a hablar sobre esa obra que a mí me gusta, y ya después podemos hacer un video si quieren sobre qué es una editorial independiente, qué no es una editorial independiente, cuál es la historia detrás de Atalanta, que es muy interesante, por cierto. Y bueno, todo ese tipo de ires y venires, ¿no? Pero por lo pronto vamos a enfocarnos en los títulos que vayamos aquí hablando. Lo primero que tengo que decir es que tiene mucho que no leía un libro así. Este es un libro de cuentos donde cada cuento lo terminas de leer y te quedas pensando. A veces hay solo unos pocos en los que no se entiende, digamos, o que tienes que volver a leer para comprender qué es lo que está pasando. En realidad son bastante accesibles los cuentos, no los consideraría difíciles, pero sí tiene esa característica que terminas el relato y el relato no termina, sino en tu cabeza se siguen barajeando opciones, sigues viendo a los personajes, etc. Este es un libro de fantasía, pero hay que aclarar aquí que fantasía no en el sentido de la fantasía maravillosa, sino de la fantasía más clásica, vamos a decir. ¿Qué es la fantasía clásica? El que lo plantea mejor es Todorov. Básicamente, la fantasía, como la conocemos, no es ese momento de ruptura de las leyes físicas del mundo como lo conocemos. Entonces, en el momento en el que se rompen las leyes de la física, debe de haber alguna explicación. Una es que sea algo no imposible de suceder, pero improbable de suceder, es decir, algo extraño. Y la otra es que nos encontremos en un mundo donde tiene sus propias reglas fantasiosas. En este sentido, eso es lo maravilloso. En este sentido, obras como las de Tolkien, como las de Narnia, son obras maravillosas. ¿Por qué? Porque no hay un momento en donde dudes de si este mundo puede ser explicado por algo de lo extraño. El cuento más famoso sobre este tipo de relatos es un relato de terror, te lo voy a dejar aquí abajo, en donde la madre de una persona fallecida pide un deseo a una mano de un mono, así se llama el relato, la mano del mono, y pide que su hijo vuelva a la vida, y algo extraño comienza a tocar a la puerta y ahí se acaba el relato. Entonces no sabes si su hijo volvió como en esta especie de zombie, si es el viento y suena a golpes, que sería lo extraño. Entonces para Todorov la fantasía es ese momento de duda, es decir, es ese relato, lo fantasioso, en donde podría ser que la explicación sea algo extraño, que en inglés se le da el nombre de uncanny. Entonces, por ejemplo, el cuento El Padre. Érase una vez un padre que no podía encontrar a sus hijos. Fue preguntando por todas partes si alguien había visto entrar allá a sus hijos corriendo, pero cuando le hacían una serie de preguntas elementales, ¿qué aspecto tienen estos niños? ¿Cómo se llaman? ¿Son chicos o chicas? Y cosas así, no sabía qué responder. Lo único que sabía era que tenía que estar en alguna parte,
y se limitaba a seguir buscando. En cierta ocasión, a la última hora de la tarde, le dio pena a una ancianita y le llevó la bolsa, que pesaba mucho, hasta la puerta de su casa. La señora no le invitó a entrar, ni siquiera le dio las gracias, pero de buenas a primeras le aconsejó que tomara el tren de cercanías y fuera hasta la estación kilómetro 40. ¿Para qué?, preguntó. ¿Cómo que para qué?, replicó la anciana, antes de cerrar la puerta con llave, sin olvidarse de echar el cerrojo y poner la cadenita. Entonces se desarrolla la historia y el padre termina encontrando unos niños en una cabaña. Hay demasiada nieve porque estamos en Rusia, y así se desarrolla el relato. Entonces puede ser algo extraño, es decir, puede que esta señora simplemente le haya dicho eso porque tenía que regresar puede haber muchas razones, demencia senil, simplemente se lo dijo y ya está. Y puede estar la explicación fantasiosa, que es que de hecho está en el apartado que se llama Cuentos de Hadas, que sea una especie de hada y que le está ayudando mágicamente, ¿no?, a padre a recuperar a sus hijos. Entonces tenemos ese tipo de relato fantástico en donde en todo momento se duda de si esto es algo extraño o algo maravilloso, lo cual es sumamente difícil de hacer. De hecho, esta obra ganó el Premio Mundial de Ciencia Ficción, que casi nunca se lo dan a autores que no sean estadounidenses. Cada que hago un video sobre algún libro me gusta leer lo que dicen otras personas de ese libro. No hay mucho escrito sobre esta obra, la que yo les recomiendo es la entrada de Alberto Chimal. También se las voy a dejar acá abajo. Y bueno, gran parte de este video está tomado en algunas cosas de Chimal, ya lo iré mencionando. Y esta cuestión de lo extraño y de lo maravilloso cercano tiene lugar en la tradición oral. Una cosa que me gustó mucho de la breve introducción que tiene la obra es que Ludmila menciona, y digo Ludmila y no su apellido porque es difícil de pronunciar, dispénsenme, que sí, que la gran tradición rusa escrita es parte de su formación y es parte de sus referentes, pero que principalmente está inspirada por la tradición oral de las mujeres. Estoy seguro que en tu cultura sucede algo similar, que las mujeres son las que conocen estas leyendas, estas historias, y que tienen ese tipo de historias donde cuando terminan y lo oyes por primera vez te quedas helado. Hay algo ahí de terrorífico en ello y de fantasioso. Entonces ese tipo de relato es de donde bebe esta fuente y se nota completamente, sobre todo por la forma en la que el discurso está planteado. Siempre comienza con esta fórmula, no como había una vez en algún lugar lejano, en alguna tierra lejana. Estas fórmulas como orales. Por cierto, el libro está dividido en 4 partes. La primera se llama Canción de los Eslavos Orientales, que bueno, pues ahí ya está en el título esta influencia cultural que mencionábamos de la oralidad. En la segunda parte se titula Alegorías. La tercera parte se titula Requiems. Y la última parte son Cuentos de Hadas. Otra cosa que me gusta mucho del libro es la crítica tan sutil que hay. Si no lees el principio y no sabes cómo esta cuestión de la autora y la transición de lo soviético a lo postsoviético, y no le pones tanta atención a los escenarios, te puedes perder esta crítica. De nuevo, estamos cuando esto se escribe son los 90s, la URSS está en decadencia, pero todavía no termina, lo cual quiere decir que uno no puede escribir libremente lo que uno quiera. Entonces todas las críticas están sutilmente escondidas para poder pasar los mecanismos de censura de la URSS. Entonces un momento en donde se refleja mucho esto, por ejemplo, es en los espacios. Hay esta acumulación de objetos de tiempos pasados, de glorias pasadas, espacios sumamente pequeños en donde se siente esta claustrofobia, padres sin hijos, como ya lo mencioné al principio, ancianos olvidados que viven solos, y al mismo tiempo aparecen en varios cuentos figuras de autoridad que son tal cual una alegoría del régimen ruso. Por ejemplo, en este relato Dos Reinos, en donde el personaje principal confía en lo que otro personaje dice y se encuentran
y en algún momento van hacia este otro reino, por eso se llama otro reino, que es fantástico y maravilloso, pero ella solo lo puede ver desde su ventana. Le juran que allá afuera hay cosas maravillosas y ella está postrada en cama, en donde claro, todo esto maravilloso que se prometía desde una ventana era pues la utopía comunista de alguna manera, y la persona que está en cama postrada y solo lo está viendo pues es el ciudadano promedio de la URSS. Y así en casi todos los relatos puedes encontrar una crítica alegórica, ¿no?, al Estado soviético. De hecho, este título en el ruso original es el que le da título al libro. En el ruso original es algo así como Dos reinos. Aquí se le tradujo al español con esa fórmula larga, ¿no? En inglés se le tradujo como Scary Fairy, lo cual alude mucho a esto que les mencionaba de lo extraño y lo maravilloso. Y bueno, esto me parece una obra maestra, este libro, porque es una renovación de los cuentos de hadas para la narrativa del siglo XXI, que tiende más hacia lo extraño, hacia lo poco habitual, lo poco común, ¿no? Si te fijas en las series de hoy en día, por ejemplo, pienso en Girls, ¿no? Hay algo de extraño ahí, ese es como el eje ontológico que rige mucha de la narrativa que se hace ahora, y Lyudmila Petrushevskaya ya lo estaba haciendo apenas comenzados los 90s. Otra cosa que me gusta muchísimo es la construcción de los personajes, porque estos personajes luego los entiendes, a pesar de que son personajes comunes, logran captar tu atención inmediatamente, y no sé cómo la hace la autora, pero luego estás empatizando con el protagonista, aunque no sea la mejor persona o la persona que más agradable. Y es muy difícil hacer esto porque el personaje es al mismo tiempo cotidiano, pero tiene algo de extraño. Hay cierta extrañedad en sus acciones, en su forma de hablar, en sus deseos. Hay algo que resalta Chimal en su blog que me parece muy acertado, que es que retoma lo cotidiano como frente de lo maravilloso, pero sin acudir al absurdo. Y él pone ahí el ejemplo de otro autor de esta editorial que se llama Yasutaka Tsutsui, también se lo recomiendo mucho, en algún momento hablaré de él, un autor japonés, y casi siempre, ¿no?, que se agarra lo cotidiano, se dirige uno hacia el absurdo, una fórmula a veces hasta kafkiana, y Lyudmila Petrushevskaya huye de eso que no es tan ad hoc, digamos, a la tradición oral. Entonces tiene esta cotidianidad y esta extrañedad, pero lo extraño no se constituye en lo absurdo, sino precisamente en esa duda que yace de si lo que estamos viendo es algo maravilloso o simplemente es algo extraño que se responde con, no sé, algún estado mental en específico como esquizofrenia, alucinaciones, lo que sea. Es decir, plantea la pregunta qué es lo verdaderamente real y cómo está constituida esa realidad, que al final de cuentas es una de las elementos esenciales de la literatura fantástica. Y bueno, les recomiendo muchísimo leerlo. De nuevo, tiene mucho que no leo algo así. Cada cuento está para leerlo así detenidamente, disfrutando cada palabra, porque cada palabra está muy bien pensada para ser elegida en ese lugar, en ese momento. Y de nuevo, la premisa de los cuentos es maravillosa. De hecho, justo el título busca rescatar esa premisa, ¿no? Una vecina que de repente decide que quiere matar al bebé de su vecina. Bueno, esta fue la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lean el libro. Díganme qué más les gustaría ver. Aquí abajo en los comentarios, platíquenme si quieren más reseñas. Y bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios qué más les gustaría ver en este canal. Si te suscribes nos ayudas un montón. Y si das like y lo compartes nos ayudas todavía muchísimo más. Gracias por formar parte de esta comunidad que esperemos vaya creciendo poco a poco. Saludos y hasta la próxima.